Es esta una ocasión solemne, merecedora de una celebración gozosa. Nos conmueve la llegada de este tercer hijo de la encantadora pareja formada por el poeta y magíster en ciencias Darío Julio Cantonindar y la joven y prolífica dama doña Edith Orialip Ros del Sorsal. Darío Julio, padre tierno y gentil, es sin embargo inflexible cuando llega el momento de los nombres. Siguiendo la tradición romano-itálica, nos ha presentado ya a primo de la misma rama y a secunda de la misma rama. Hoy estamos frente a tercio de la misma rama. Amigos de la familia, parientes, sobre todo tíos, colegas y hasta algún vecino o vecina desconfiados, nos hemos congregado para vincularnos con este encantador vástago. Algunos ya lo hemos conocido y apreciamos sus gracias. Otros entrarán hoy en contacto con él. De él hablaremos, aprovechando que su tierna edad no le permitirá envanecerse, y menos aún replicar. Desde este estrado empezaremos. Miguel Murmis, sociólogo y consumidor de poesía, hablaré de un microtema: hacer poesía y ganarse la vida. De la misma llama, Nora Avaro, profesora de literatura en la Universidad Nacional de Rosario y autora de Denuncialistas y Polémica en los 50, y que ha trabajado sobre el tema literatura e intimidad, desarrollará un enfoque más abarcador, pues nos hablará de autobiografía y supervivencias. Daniel Helder, ex secretario de redacción de Diario de Poesía, hasta este año coeditor de poesía.com y autor de artículos y estudios críticos sobre poetas argentinos y latinoamericanos, y autor también de los libros El Guadal y El Faro de Greño, se referirá al proyecto global de Darío Cantón, refiriéndose a los 4 tomos autobiográficos en conjunto, nota al pie, como lo dice él, hasta donde pueda llegar. Y luego, aquellos que entre la concurrencia quieran acercarse a tercio, bordando figuras de distintas formas y colores, incluyendo a los que prefieran severos tonos negros, están invitados a desplegar sus diseños y emociones. Primero, hablaremos nosotros. Les decía que yo voy a hablar de escribir poesía y ganarse la vida, pensando si estas cosas pueden ser de la misma llama, es lo que me preocupa de ello. Mi exposición va a tener 3 partes. En la primera, una presentación de algunas de las referencias a este tema que existen de la misma llama. De esto pasaré a una segunda parte en que trataré de comparar el problema y la posición de Darío con la de un conjunto bastante grande de escritores. Mi fuente principal serán entrevistas a una muestra de 150 novelistas argentinos que realizó Gloria Cucuyo en 1965. Y la tercera parte, espero que me permita retomar las ideas y actitudes de Darío para comentar, entender y leer algunos de sus textos. Si miramos la tapa trasera de este volumen, vemos que ya de entrada, casi en los primeros renglones, se habla de la autobiografía intelectual de quien soñó en la adolescencia con ser escritor. En cada uno de estos tomos vamos viendo cómo se despliega este sueño. Y también aparece el tema que pretendo comentar, que es el de algunas dificultades en la actualización de este sueño. En la solapa trasera nos enteramos de que Darío empezó a estudiar abogacía y la abandona por filosofía porque quiere escribir. O sea, un paso importante para realizar ese sueño. En el texto hay una magnífica página
que empieza con la relación de Darío con su cercana muerte, les cuento, ¿no? Que se está esperando la cosa. Y en la que hace una referencia muy creativa a este tema que estoy tratando de presentar. Dice, acá es donde entrarían viejos proyectos míos, desde la adolescencia, lo retomamos, de ocio creador, leer, estudiar y escribir. Y aquí empiezan las dificultades, que siempre chocaron con la falta de reconocimiento social como para que uno pudiera vivir de eso que quería hacer. Y pensaba que podía hacer bien, y era capaz de hacerlo durante más tiempo que las 8 horas reglamentarias. La solución de transacción que encontré fue hacer algo se llama, sociología, entre paréntesis, que me permitiera vivir, no me hiciera tanta violencia como un empleo común, oficinas, bancos, ministerios, editoriales, y me permitiera algún mínimo de ocio y viajes. Descarté con esto el meterme a fondo con los negocios familiares, sin aportar, como mis hermanos en parte lo hicieron, a obtener de ellos la jubilación u ocio creador para mí. Es que ocuparme de esos negocios no tenía sentido, salvo viviendo en el campo, ni era rentable, ni me gustaba, ni tenía que ver con lo que quería hacer. Como vemos aquí, hay una serie de elementos que en parte retoman lo anterior y le dan trascendencia. Este ocio creador es algo que permitiría una actividad que podía hacer bien. Entonces, de ahí en adelante, sabemos que haciendo bien eso, podría conseguirse algo no conseguido hasta el momento, que es el reconocimiento social por un lado y la satisfacción de las necesidades monetarias para vivir. Usen mi reloj porque si no les voy a hablar demasiado. Bueno, entonces, aquí estamos. Podemos decir que hacia 1973 su perfil parece establecido. Darío transcribe una carta de Rubén Zorrilla que lo saluda como poeta sociólogo. Fíjense, poeta guión sociólogo. Está poeta primero. Pero incluso esta articulación parece puesta en duda por Darío en la misma época, porque en sus cartas a Sabines y a Drummond de Andrade les dice que está disminuyendo al máximo sus trabajos en sociología. Ahora, también en la contratapa nos encontramos esta afirmación de que llega al fin del periodo haciendo a un lado la poesía. ¿Qué será esto? ¿Nos quedamos sin la sociología? Nos quedamos sin la poesía. Debemos estar llegando al ocio que todos anhelamos. Pero a esto quiero que volvamos en la tercera parte. Porque estos problemas que plantea Darío son los problemas de prácticamente todos los escritores. Quizá algunos de los que están aquí con nosotros puedan ilustrarnos al respecto. Fíjese, Vargas Llosa, en el año 71, en una entrevista dice: me gustaría vivir solo de lo que escribo, pero no puedo, de tanto sigo. El poeta inglés W.H. Auden dice que lo irrita profundamente el hecho de que un poeta pueda vivir más de lo que escribe sobre su propia poesía que de la poesía misma. Esta sensación de que uno querría hacer otra cosa y que es tan central, creo, en el trabajo de Darío. Si miramos a un conjunto de grupos de escritores argentinos sobre los que tengo información, nos encontramos con este problema como problema general. Vamos a ver cómo se vive, pero es un problema general. Yo escribo, valoro la escritura y sin embargo tengo que hacer otra cosa. Hay dos tipos de excepciones: quienes viven de sus libros o están en camino de hacerlo. En estos materiales que yo tengo parecen claramente diciendo esto quién. Y bueno, Sábato, pero más o menos. Dice, en realidad 2/3 de mis ingresos son de la escritura, pero trabajo con editoriales, eso es como escribir. No, es la escritura. Y hay algunos que ya se ven orientados en ese sentido, uno de los cuales es David Viñas, que dice, no, yo ya estoy ganando con lo que escribo,
sigo de profesor, pero estoy en camino, ¿no? Y es muy lindo el ejemplo de Elías Castelnuovo, que nos lleva a pensar qué quiere decir esto de vivir de. Castelnuovo dice, hey, fundamentalmente vivo de mis libros, pero eso es vivir. En realidad tendría que decir que muero de mis libros, porque los escritores, ¿a dónde llegamos con esto? Pero tenemos aquí este caso, el de vivir de los libros. Esto es del 65. Yo supongo que en la actualidad será muy distinto el panorama. Debe haber muchos más escritores argentinos que viven de sus libros. Ahora, hay otro tipo de excepción que Darío añoró y que es la de poder vivir de la fortuna personal. Acá, Luisa Mercedes Levingston o Jorgelina Lubé cuentan cómo se manejan. Es interesante, muy al pasar, contar que decir que son dos mujeres y las dos dicen que en realidad la fortuna personal es de los maridos. O sea, hay que conseguirse un marido con fortuna personal y a eso Darío en ningún momento estuvo dispuesto. Ahora, en el otro extremo, es interesante esto, en el otro extremo en que se trabaja de otra cosa, la otra cosa no tiene nada que ver, es un extremo. Quizá no sea corriente en escritores más conocidos, pero para los chaqueñólogos, el doctor Chudnovsky, el autor de Dios era verde, siempre fue una gran referencia, y el doctor Yoski era dentista. Escribía novela, poesía, constante, y la publicaba. Y Dios era verde fue reimpreso el año pasado y presentado en la Feria del Libro. Y después hay un dramaturgo que ganó varios premios, Augusto Pérez Pardela, que sí tenía un lindo esquema, pero era marino mercante, por lo cual estaba casi todo el año fuera, lejos, y después tenía los meses para escribir. E incluso en el barco, cuenta él, desilusionaba a mucha gente que pretendía que él las atendiera, pero desde cierta hora él se dedicaba a su escritura. Entonces, tenemos la fortuna personal, la venta de los libros, actividades absolutamente desconectadas de lo literario, pero en verdad la solución más generalizada es la combinación de actividades cercanas al mundo literario. Actividades como la de periodista, educador, o a veces asesor de editoriales. Pero para acercar este tipo de situación a la de Darío, que objetivamente es parecida, creo que conviene que veamos una diferencia interna que hay aquí, que es la de cómo se siente esta gente por el hecho de que tener que hacer otras cosas que son más o menos cercanas. Entonces, tenemos el caso del entusiasmo puro. Por ejemplo, Mujica Lainez dice que él desde muchacho era periodista y que siempre consideró que es una enorme ayuda para él, porque eso es lo que permite escribir y practicar la escritura. Que uno no se puede quejar porque tenga que desarrollar una actividad tan creativa. Otro caso muy interesante, en la misma línea, aunque muy distinto, es el de Andrés Rivera, ¿no? Nuestro Premio Nacional de Literatura, que fue obrero textil y luego periodista. Ahora Andrés dice, es fundamental que el escritor haga otras cosas. Eso de ser escritor, sentarse a escribir, es lo más negativo. Un escritor, para escribir, tiene que entender cómo es el mundo, moverse por distintas partes de este mundo. Como vemos, tampoco es esa, me parece a mí, la actitud de Darío. La otra, yo creo que es la más difundida actitud, es decir, sí, yo escribo y al mismo tiempo tengo que hacer otras cosas, pero esto es natural. Ahora hablaremos de dos compañeros de la Facultad de Darío. Uno es Murena. Murena dice, esto es absolutamente natural, ya sé que tengo que hacer otra cosa. ¿A quién se le puede ocurrir que puedo vivir de la escritura? Y es curioso, Renata Dongui, del Perín, que fue novelista, publicó varias novelas, por lo menos 3, dice, pero es una cuestión de saber cómo es el mundo. Dice, hay que trabajar en otras cosas, y así es en todos los países adelantados. Lo que pasa es que en Europa los escritores son profesores. ¿Por qué? Porque hay gente muy culta. Y acá no se da esa situación con tanta facilidad. Pero todo escritor sabe que tiene que trabajar de otra cosa y es un ejercicio aceptable.
Ahora, hay alguna gente que siente la situación de tener que hacer otra cosa como negativa y hasta rabian por esa situación. El nunca olvidado y siempre querido Haroldo Conti dice, claro, dice, yo vivo de mi mujer que es peluquera. Si yo hubiera sabido por adelantado cómo era esto de la literatura, hubiera estudiado peluquería. Pero entre tanto vendo libros por cuotas, alguna otra cosita de ese tipo, escribo. Es muy desagradable esta situación, pero hay que aceptarla. Y hay varios escritores, y no de los menores, que definen la situación de esta forma. Es una carga, pero es una carga que hay que saber llevar, que es dura, que es dolorosa, pero nos permite ir hacia adelante. Pienso que para definir qué es escribir, todo este problema es central. Yo hago sociología rural y desde no hace muchos años uno de los temas centrales es el de la pluriactividad en el campo. La gente tiene que tener varias ocupaciones. Como en tantas otras cosas, nuestros escritores son pioneros. Yo tenía muchas actividades mucho antes de que se empezara a hablar de la pluriactividad en la sociología rural. Ahora, ¿cómo asume Darío esta combinación? Y esta es la tercera parte de mi exposición. Bueno, si vemos lo que él nos cuenta acá, nos cuenta que ha tratado de manejarse con fortuna personal, pero en verdad de la familia. Bueno, digo, ha tratado de hacerlo. En algunos casos funcionó, pero parece que en otros casos era más bien duro, como dice, un hueso duro de pelar. Pero estaba siempre allí, había una referencia, que creo que esto es muy importante, porque hay mucha gente que no puede ni soñar con conseguir ingreso, participación en una fortuna personal. Pero esto estaba siempre. Recuerden que cuando yo leí el primer párrafo de Darío decía, bueno, pero para dedicarme a administrar, o sea que lo de administrar era una posibilidad. Luego, en este tomo aparecen una serie de ejemplos lindos de rebusques, ¿no? Ir a ver a Fogwill, que lo trata con cierta aspereza, y decidirle si una encuesta, ¿sí? Encontrarse por otro lado que Abrales, también desaparecido, es el que le da una mano. Por detrás de esas cosas yo no debía decirlo, esto estaba Amanda Tubes, ¿no? Pero es verdad, ella en ese momento de milladura le dio muchas manos a Darío. Y el otro ingreso importante y de cierta constancia fue su ingreso como sociólogo. Entonces, lo de ser sociólogo le llevaba mucho tiempo. Los rebusques, según la época, bastante tiempo. También trabajó Darío de secretario de redacción de un boletín de los ingenieros. Todo eso llevaba tiempo, porque además Darío tiene ese enorme defecto de hacer bien todo lo que le encargan y de dedicarle todo el tiempo que es necesario. Y el asunto de la familia creo que evolucionó según los momentos, pero siempre hubo esta pluralidad de opciones. Y la poesía es, con respecto a estas opciones, radicalmente lo otro. La poesía es lo que uno quiere hacer, porque cada minuto dedicado a lo otro es una pérdida de tiempo. Darío parece que no tenía la habilidad que tenía Juan José Saer, que cuenta que sí, él necesitaba tener varios trabajos, pero siempre conseguía trabajar tan poco, se le sobraba tiempo. Ahora, la situación para Darío, en términos de obtención de ingresos, es que todas estas actividades son un obstáculo para su tarea poética. Frente a esta situación negativa, Darío lleva adelante modos de insertar la poesía en un sistema de interacciones y relaciones con el mundo que son verdaderamente de la misma llama. Esto me parece súper importante y me acerco al final. La misma llama no puede elaborarse, como hubiera dicho Mujica Lainez, combinando dos actividades afines que no son las de escribir. La misma llama necesitaba otro modo de conectarse
con la gente, con los escritores, consigo mismo. Y esto es lo que Darío hace dentro de ese campo de la poesía y trata de explicarnos cómo lo hace. Y nos lo dice en prosa y nos lo dice también en verso. Saer también, esta entrevista que mencionaba, dice: para el escritor lo importante es la relación con la realidad y no la relación con el público. ¿Qué es esto de la relación con la realidad? Yo creo que en esa parte de Darío la sociología le puede haber servido de algo, incluso escribió la saga del peronismo y todo eso. La poesía puede ser un cantero, quizá la sociología puede ser un cantero para la poesía. Pero para Darío la relación con la realidad pasa por una relación con el público que hay que construirla. Y que no es la relación corriente con el público. Muchos de los escritores que yo mencioné señalan que efectivamente la presión del público es una presión negativa, que lo puede llevar a uno a hacer cosas que no quiere. No, Darío construye su público. ¿Se acuerda por ahí Darío de Jacques Brel? Cuando Jacques Brel se va a París y dice: sí, tengo que ir a París porque tengo que cantar para cierta gente. Y no la tengo, esta gente donde estoy. Esa gente la tengo en París. Pero, bueno, a mí me hace acordar al poema de Schiller, ¿no? Y esa idea de que para que el poeta cante lo que se necesita es un oído que escuche. Y Darío no partía de que ese oído existía, sino que había una tarea, como tantas otras cosas que yo decía antes que hace Darío. Esa tarea se convierte en enormemente seria. Cuando Darío le escribe a Racine, Sodomón de Andrade, cuando vemos la respuesta de José Emilio Pacheco, cuando vemos a los amigos, la cantidad de amigos a los que le escribe Darío. Ustedes díganme, si ustedes se ponen a escribir poesía de grande y quieren mantener sus amistades, ¿les mandarían sus poesías? No, nunca. Es una cosa que la teoría oculta. No, Darío a todos nos mandaba sus poesías. Y todo eso ¿qué era? Porque obviamente eso no tenía ningún rendimiento inmediato. Era esto que yo trato de señalar y que le llamo construir poesías. Dieter Reichert, un corresponsal de Darío de Hamburgo, le escribe algo de una enorme penetración. Le dice: yo pienso que usted es como Irigoyen. Dice, Irigoyen iba construyendo las conexiones y las alianzas de a uno en uno. Y Darío también. Efectivamente, Reichert tuvo una penetración extraordinaria con eso. Y ese asunto de conectarse de a uno es toda una forma de vivir la realidad. Es una forma de construir la misma llama. La misma llama no está ahí y no se junta por tareas preestablecidas, se construye. Marcelo Abadi, que no, está enfermo, y yo en la facultad, nos preguntábamos a veces: che, pero Darío, ¿por qué dice que quiere que vayamos al café ahora? ¿Qué sé yo? Uno le preguntaba a Darío y decía: no, mira, porque hay un tema que yo querría hablar con usted. No tiene nada que ver con las materias que estudiábamos, con el centro de estudiantes, no sé, sería el ser, la trascendencia, pero había que ir al café y sentarse y hablar, y en un cierto momento terminaba la conversación y Darío decía: bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Y este tipo qué quiso decir? ¿No? Lo que quería realmente era acercarse, construir de a uno eso que siguió haciendo siempre. Yo creo que a ese tipo de relación se acerca mucho la caminata de Dídimo en la poesía que comienza: Dídimo, gramático griego, alto, sensual, exquisito, regodeábase en el ágora, en medio de sus alumnos, puntilloso con las iotas, espíritus y acentos, arquitecto de la exacta filigrana de figuras, la retórica exótica. Los tomaba del brazo de a uno con afecto, llevaban largas lentas caminatas al caer de la tarde bordeando la costa, les revelaba al oído sobre el acantilado era el café de una cuadra de la facultad, mientras las olas rompían con fuerza allá abajo, salpicaban las gotas y el viento, el mar, el horizonte, los hacía estremecer, que una cosa era la letra y otra la letra encarnada. Ahora,
este trabajo de a uno, esta construcción de una llama común, puede servir, y esto creo que es importante, no solo para construir lo común, sino para construir también algo central para el poeta, y es que al poeta se lo reconozca. Y se lo reconozca pese a su portafolio, a las señales de sus otras actividades. Y de esto nos habla ese otro magnífico poema que se llama El hombre que viaja. El hombre que viaja, aquí está, el hombre que viaja, sí. ¿Cómo? Aquí dice, sí. Claro, el hombre que viaja en el pasillo, parado, con portafolios, se sienta cuando puede, lo abre, saca lápiz y papel, anota, hace cuentas, mira al vacío pensativo, algo preocupado, se acuerda, vuelve a anotar, trabaja cobranza, familia, quiniela, cartas, facturas, remedios imprevistos, garabatos distraídos en los bordes que van haciendo una guarda. Pero ¿qué pasa después? Cuando se vuelve a cubrir, ¿es usted poeta?, me dice el compañero de viaje, y al asentirle, ¿sabe cómo me di cuenta? Porque sacó papel y lápiz cuando me vio, y al llegar a Chacarita, por seguir mirando lo que hacía, no se sentó. Ustedes son muy ingenuos, creen demasiado. Creen demasiado, y fíjense lo que queda todavía de conflicto acá. Lo reconocen como poeta, pero al mismo tiempo, detrás de todo esto hay una confusión. Yo creo que Darío nos muestra en su vida, en sus escritos autobiográficos, en su poesía, que escribir poesía y ser poeta no es solo sentarse y manejar la pluma, la máquina de escribir o la computadora, sino que es insertarse en un sistema de relaciones que ellos sí permiten vivir en un mundo complejo, compartiendo con amigos y lectores la luz de esa interminable llama. Bueno, ahora Nora Vara nos va a hablar de autobiografía. Bueno, buenas noches. Quiero agradecerle sinceramente a Darío la oportunidad que me da para acompañarlo en la presentación de este libro. Y yo, respetando el método Cantón, escribí, así que voy a leerles. El autobiógrafo es aquel escritor que sobrevive solo, último y en un planeta concluido a su propia vida. Después de vivirla, en todos sus desmanes y resignaciones, la cuenta, o incluso antes, la ordena y le decide un sentido. La narratividad depende siempre de esa operación principal. Quizá todo esto tenga que ver, escribe Darío Cantón en De plomo y poesía, con mis grandes aspiraciones iniciales: ser presidente, luego gran escritor. Porque en sus inicios el autobiógrafo encuentra un origen y obtiene un término. Alguien que soñó durante un tiempo mítico con ser escritor se convirtió durante un tiempo histórico en escritor. Cumplió con un destino recto, constatable sin más por el hecho evidente de que, en tren del desenlace, redactó una autobiografía. No importa en absoluto que este final no coincida con la cercanía de la muerte. Para quien se propone escribir a cualquier edad la historia de su vida o sus memorias, el régimen de lo concluido es forzoso. La autobiografía que viene después de todo, de que todo sucedió y de todo lo que sucedió, presume siempre el mismo final en la misma llama. Alguien que vivió lo hizo de tal modo que se convirtió, si no lo era ya mientras vivía, en un escritor. Toda autobiografía entonces es la novela optimista, el sueño realizado de quien soñó con ser escritor. A diferencia del otro gran género confesional, el diario íntimo, que soporta una vida en presente y en proceso, y siempre en proceso de desintegración, la autobiografía está toda en el pasado, en la memoria o en el archivo, en el documento. La carta, la foto, el expediente, la nota periodística, el dibujo infantil, los manuscritos, el informe e incluso el diario personal.
y es fuertemente integradora. Aún bajo formas fragmentarias o miscelánicas, lo que le importa es la totalidad. Nuestro ejemplo de esta noche, toda una vida dedicada a la poesía. ¿No supone esta dedicación y esta plenitud más de una técnica de supervivencia? Bueno, pues el poeta Darío Cantón es experto en técnicas de supervivencia y por lo tanto un autobiógrafo cabal. Pero Cantón también ha escrito antes de transformarse en autobiógrafo y mucho, como poeta, como sociólogo, como paciente, como marido o como exmarido, como padre, como hermano, como hijo o como lector. Todas estas funciones vitales las ha ejercido íntimamente vinculadas a la trascendente y abarcadora de escritor, porque cada una de ellas le ha impuesto un modo propio de pensar y actuar, y para Cantón no hay pensamiento ni acción sin escritura. Presumo que ahora mismo él podría revalidar aquella frase que Cesare Pavese anota en su diario íntimo. Los hombres que tienen una tempestuosa vida interior y no tratan de desahogarse con los razonamientos o con la escritura, son sencillamente hombres que no tienen una tempestuosa vida interior. A este lazo efectivo entre vida y escritura, tan palmario en la autobiografía de Cantón, no escapa su tarea poética. Como poeta, Cantón se cuida de documentar los diversos desvíos de sus precisiones, tanto prosódicas como semánticas. La justeza y la economía son esenciales en su axiología literaria, pero también de datar e historiar los momentos contextuales de los poemas. El uso positivo y testimonial del manuscrito presta buenos servicios a sus propósitos genealógicos. Su filosofía de la composición, una especie rara de filología sentimental, procede en dos sentidos. Por un lado, repone las variaciones sobre una idea principal. Cantón opera sobre ideas, casi nunca sobre imágenes, y siempre las lleva a término, es decir, al límite de sus reverberaciones conceptuales. De una versión a otra, el poema va ahorrando palabras y versos y ganando en concentración, de manera que la versión última, por lo general, resulta más corta que la primera, pero también más densa, o mejor, plegada. Por otro lado, Cantón fija, en términos bien narrativos, casi novelísticos, el lazo que el poema mantiene con su historia personal, con momentos justos de su historia personal, antes de transfigurarse en idea. Y en ese punto, escenas de su biografía se resuelven borgianamente en cifra y en destino. El poema pliega en una idea su patos experiencial y el cuento del poema despliega esa idea en un doble relato autobiográfico, el de la vivencia y el de la factura. Escribe Cantón. Y con una vida, ¿acaso no está el deseo de agotarla, desplegarla íntegra, ponerla sobre la mesa? Veamos un caso que pienso central en los años que recupera de Plomo y Poesía, 1972-1979. El caso Ezequiel. Y, ligadas a él, las ideas sobre paternidad y filiación. En una de las entrevistas terapéuticas a la que concurre con su hijo Ezequiel en un momento en crisis, sucede un altercado. No sé qué le dije o observé, relata Cantón. Él contraatacó con, entre otras afirmaciones, alguna referencia que después de todo, a mí, en lo que hacía o quería hacer, poesía, no me había ido tan bien, poniendo incluso en duda el mérito de lo que escribía. La cosa me cayó como una patada en el hígado. De ahí arranca el poema. Hasta aquí el relato de la vivencia que Cantón rehabilita en su memoria autobiográfica. Ahora, la versión final del poema publicado en Acemal. Consultado Copérnico hijo por uno de nuestros redactores sobre los supuestos descubrimientos de su padre, accedió a comentar por escrito: temo, mal que me pese, que mi padre se haya equivocado. Por último, en este orden que he preferido, la factura del poema fundamenta la elección de Copérnico, que significativamente no fue padre y sobrevivió en su celebridad, y tres etapas en las que se varía sobre los dos equívocos, el de Copérnico, falaz, y el del hijo, cierto. Cantón explora, es su verbo,
las posibilidades que la idea de error imputa a cada palabra como núcleo generativo. La palabra, más que el verso, es la unidad de medida poética de Cantón y prevé los efectos de sentido. El poema, escribe, perseguía dejar mal al hijo, volver irrisoria su negación, descalificarlo mediante sus propias palabras. Así funciona el cuento del poema, una de las piezas centrales de este gran artefacto autobiográfico que, en su carácter miscelánico, puede procesarlo todo, convertir diversas formaciones en materia activa, una serie de documentos manipulables en acción testimonial. Los poemas y sus cuentos, cartas propias y ajenas, relatos, planos, propuestas institucionales, reportajes, libros, fotos, manuscritos, mapas y también un breve diario de la vida del otro, de la vida del hijo. Como la autobiografía de Alice B. Toklas o la autobiografía de todo el mundo, que no la escribió ni Alice B. Toklas ni todo el mundo, sino Gertrude Stein, Darío Cantón incluye en el apartado titulado Vida con Ezequiel, de Plomo y Poesía, el diario de Ezequiel Cantón. Para ser precisa, y como lo indica este título, es un diario del padre sobre el hijo. Por lo tanto, la primera persona se atenúa para que domine la tercera. Los registros periódicos vigilan la pura acción objetiva, doméstica, sin cargas retóricas ni sentimentales. Se levanta a las 8, llega a las 17, durmió hasta pasado el mediodía, se hizo un flan, no tiene ganas de almorzar, come un yogur. De tal modo que el ritmo de las enumeraciones compone un mundo controlado cronométricamente, pero al mismo tiempo, y por acumulación de términos, fuera de sí, a punto de estallar. La atenuación del yo en este brevísimo diario sobre otro, uno de los testimonios más acuciantes de la autobiografía de Cantón, resulta entonces equívoca. La minucia y el alerta delatan al narrador, al diarista, al yo. Se trata de un padre documentando los movimientos de un hijo y de un hijo en peligro. El riesgo es aquí consustancial al registro. Hay registro porque hay riesgo, pero también, en términos netamente literarios, solo hay riesgo porque hay la sintaxis del registro maquinando a pleno en sus visos de neutralidad y de complot. El diario sobre Ezequiel es material inflamable en el archivo de Cantón, y no olvido, en la modesta metáfora, cómo tituló su autobiografía. No se trata entonces, en esta obra, del mero ordenamiento rememorativo, pensemos en cualquier memoria de escritor, abundan, sino en una actividad narrativa, y quiero que se entienda esto en el sentido de un volcán en actividad, que se abstiene de moderar sus muchos materiales. El poema del hijo, el diario de Ezequiel, son los que preferí en esta presentación. Y no digo que no los manipule, muy al contrario, pero esa manipulación tutela siempre el temple ígneo, vital del documento. Vital, contradictorio, extravagante, dinámico, el archivo de Cantón no para, no conserva una historia y un pasado, sino que los detona. Y a esa explosión solo se sobrevive como pirómano, como un autobiógrafo pirómano. Supongo que de esta supervivencia trata el afán perdurativo de Cantón. No temas tu muerte, que mienta tu tumba. El que surge una y otra vez en su obra y aparece moderadamente explícito en la última dedicatoria de su abecedario médico. A los libros de tantas bibliotecas que no conozco ni conoceré y en alguna de las cuales quizá quede como un volumen más cuando ya no esté. Entre los años 1986 y 1989, Cantón se dedicó a ordenar y contar su vida de poeta a la que sobrevivió como autobiógrafo. La tituló De la misma llama. Hay muchas formas de la supervivencia y algunas con efectos no premeditados que activan ahora para nosotros, para ustedes, para mí y para Darío Cantón, la productividad de su método. Leyendo para esta presentación de Plomo y Poesía la historia de Acemalo y sus lectores, me encontré con la carta de un viejo conocido, Federico Amsler. Su carta databa de 1978.
En ese momento, Amsler era un abogado rosarino de 28 años, un archivista en ciernes y fundamentalmente un joven curioso que no dudó, como sí otros muchos, en contactarse con Darío Cantón y en preferir uno de sus poemas. El hallazgo, muy sorprendente pero muy metódico, muy autobiográfico, es decir, muy Cantón, me llevó a escribirle de urgencia a Federico. Le conté que leía para esta oportunidad tomo tras tomo de esta obra y que veía que allí, esporádicas y metonímicas, se sucedían muchas vidas, incluida la de él. Federico, como un lector modelo de Acemal, me contestó de inmediato. Fiel a lo largo de los años a sus inquietudes, ya había dado con el dato. Yo llegaba presumiblemente tarde. El asunto de su mensaje era: Acemalista responde, por lo visto una categoría imperecedera. Y me decía, en enfáticas mayúsculas, lo que sigue y para terminar. Nora, celebro que te hayas casi emocionado al verme incluido en la historia de Acemal. Te cuento que tengo el libro. Lo compré cuando salió. Lo de la presentación de Cantón también lo sabía porque lo leí en el último diario de poesía que compré en un kiosco al ver en la tapa a Aldo Oliva, en histórica foto junto al surtidor del bar Stoppi, que él frecuentaba en sus últimas andanzas en la zona aledaña a la facultad. Son todas coincidencias hermosas. Pensar que han pasado casi 28 años de esa carta que escribí en un momento de total aislamiento cultural. Pleno año 78, veníamos del Mundial de Fútbol. Yo andaba navegando sin saber dónde hacer puerto. Menos mal que lo que escribí parece digno. En estas circunstancias uno se da cuenta de la tremenda importancia que tiene la escritura. Lo que no me acuerdo es dónde conseguí la revista. Debe haber sido en una librería seguramente, y me acuerdo que me llamó la atención justamente ese poema que transcribo en la carta. Me gustó ese paralelo del crecimiento del chico con el del árbol, crecer hacia afuera, ramas, follaje y por dentro, las distintas cortezas superpuestas que uno advierte cuando lo cortan. Ha pasado el tiempo y estamos todos en carrera. Cantón, por la foto de la revista, parece un saludable hombre de 78, jovial y con ganas de seguir. Gracias por tu mail, Federico. Nada más. Ahora nos va a hablar Daniel Helder, que dice: voy a tratar de describir el proyecto global, es decir, que me voy a referir a los 4 tomos en conjunto. Y como les decía antes, termina diciendo que... Daniel Helder, que dice que se va a describir el proyecto global, o sea, los 4 tomos autobiográficos en conjunto, ningún tema en particular, todos los que entren en 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como no nos pudimos poner de acuerdo antes, lamentablemente voy a redundar en un gran porcentaje de muchas cosas que hayan dicho Murmis y Nora Varo. Sí, no. Estamos en lo cierto. En gran parte también me simplifica el asunto. Aunque Darío Cantón me invitó a participar de esta presentación para que hable sobre concretamente el 3er tomo de su autobiografía, periodo 1972-79, antes y más bien voy a tratar de describir el proyecto global. Mínima consideración, previa a la entrada en materia, pero que ya es una entrada en materia. Se trata de una obra en curso, por lo tanto su lectura, o mejor dicho, sus lecturas, están necesariamente en curso. Este mismo texto es un ensayo de aproximación en curso, lleno de conjeturas implícitas y explícitas que deben ser demostradas, argumentadas, pero que en este momento o en este estadio apenas van a ser mostradas como señaladas al pasar. Para cuando llegue ese momento, esta frase de Cantón podría servir de epígrafe. Los recaudos que hay que tomar para estar seguro de que una observación es acertada. Por otro lado,
la obra promete cubrir, es decir, narrar, documentar, los años que van del nacimiento de su autor en 1929 al momento en que empieza a concretarse la escritura y el armado de la obra, o sea, 1989. 6 tomos en total, pero dadas las características de la obra, lo más probable es que concluidos los 6 tomos, Cantón empiece a trabajar en un 7º, un 8º, 9º tomo, quién sabe cuántos, que vayan a cubrir el lapso que va de 1989 a 2007, 2011, quién sabe. Así, la escritura de la obra y sus lecturas van como acercándose y alejándose en una aporía que recuerda la carrera de Aquiles y la tortuga, donde el autor es la tortuga. Por más lenta y trabajosa que sea la marcha, no será alcanzada ni por el más veloz de los lectores, aunque sea capaz de adelantarse con la imaginación. Estos apuntes son, a nivel gramatical, estrictamente impersonales. Por lo tanto, todo yo, me, mi, son signos de una cita textual de la obra y corresponden a Darío Cantón, o más bien al narrador en primera persona de la autobiografía. Autobiografía intelectual, también afectiva y económica, que comprende 6 tomos cada uno con sus subtítulos reunidos a la manera de Proust bajo un solo título lema, de la misma llama, expresión que sale de una carta con poemas y dibujos que Cantón le mandó a Picasso en 1969. Primer rasgo de exceso del autor, que se objetiva en el volumen de la obra. Le manda una carta al sumum de la detentación de gloria en vida, Picasso a los 82 años, siendo él entonces un poeta inédito, egresado de Filosofía y Letras, estudiante de Sociología en Berkeley y aspirante a escritor full-time que, según se narra en el primer tomo periodo 1960-63, publicado en el 2000, se debatía principalmente entre una orientación vocacional sin perspectivas económicas y una profesional que aseguraba un sustento. La carta a Picasso se reproduce íntegramente en el tomo azul. El color de la portada o remite al periodo azul del gran artista, ejemplo de vida y obra que deseaba imitar, dotado de la fecundidad que aspiraba a tener, o al cielo californiano, o al ideal. Pero como los colores de las portadas de los demás tomos tiene seguramente su justificación, porque Cantón no deja detalle de edición librado al azar. Con el simple recurso de reproducir la carta del 63 en el tomo del 2000, en lugar de despacharla en estilo indirecto, le escribió una carta a Picasso donde le decía que, etc., Cantón establece una conexión autoral, esa unidad esencial entre el narrador actual de la autobiografía y el remoto signante de esa carta, remitente y destinatario de muchas cartas que llenan páginas y páginas de la obra. Cartas A y D, su hermano Héctor. A y D, su ex compañero de filosofía y letras, Noé Gitrig. Cartas A, su psicoanalista Hernán Kesselman. Cartas D, sus compañeros de terapia grupal. Cartas D y A, sus exparejas. Cartas D y A, su primer hijo, paternidad a distancia. Cartas a un abogado mexicano sobre tema divorcio. Numerosas cartas de sus lectores suscriptores del tentempié de poesía Semal, que despachó por correo entre 1975 y 79, un intento de acortar la distancia temporal entre escritura y lectura. Los documentos del género epistolar, así como otros tipos de documentos, siempre datados con la mayor precisión, insumen un gran porcentaje de las páginas de la autobiografía. El texto, estrictamente autobiográfico, escrito ex professo, es casi siempre menos extenso que el documento que precede o sucede. Es como si Cantón, siguiendo su natural tendencia a coleccionar, de la colección de Villiquen y Paturuzú, en la infancia al adulto que empieza a llevar un diario o abre su propio expediente. Empecé a llevar el registro de lo que me iba pasando. Archivaba todo en una carpeta de tapas duras, blanco-grisáceas de 28,5 por 25 centímetros con 3 anillas.
hubiese ido archivando las marcas en un sentido amplio textuales de su vida para orquestar un collage autobiográfico en permanente expansión. Aunque el programa de la obra, impreso en la portada de cada tomo, anuncia que la narración se detiene en 1989, las disposiciones del coleccionista seguramente no cesan, y todo hace suponer uno o varios tomos que cubran la década del 90 y estos últimos años, del 2000 a esta parte, cuando el autor empieza a ser contemporáneo de su obra. Prueba de esto son, por un lado, los post-scriptum del año de edición, al final de cada tomo, después del balance general del período, entre sarcástico y melancólico, que sirven para seguir precisando los datos y a la vez de obituario, ya que se consignan las defunciones de muchos de los personajes a los que se hizo referencia en la narración. Por otro lado, las enmiendas y agregados que cada tomo publicado hace al anterior. Ejemplo, el tomo 2, tomo naranja, arranca antes que nada con el agregado de un documento que no había encontrado al momento de cerrar la edición del 1. Se trata de un proyecto de investigación antropológico titulado Encuentro con un perro. Cito, la monografía se propone analizar sistemáticamente la interacción entre una persona y un perro que no se conozcan previamente, etc. Cantón agrega que es posible que haya sido una alternativa a lo que finalmente escribió sobre una parada de ómnibus, como parte de la cursada de una materia con Irving Goffman, un sociólogo de orientación muy antropológica, bastante excéntrico en lo académico y personal. La excentricidad, la extrañeza, la conducta normal y la desviación, la ortodoxia y heterodoxia, toda una serie de nociones y oposiciones afines que el narrador señala en sí mismo y en otros, o los otros le señalan a él mismo. Schittrig, hablando de la melange en su carta, o Hernán Kesselman llamándolo fuera de serie en todo. En la carta a Picasso, Cantón se autopresentaba así: yo soy argentino, nacido hace 34 años en una ciudad a 250 kilómetros de Buenos Aires, a donde me mudé con mis padres cuando tenía 7 años. De allí solo salí a fines de 1960, enviado por mi país para seguir cursos para graduado en el Departamento de Sociología de la Universidad de California. Esa es mi faz oficial, digamos. Por debajo y antes soy poeta, y espero serlo cada vez más. La tensión entre la poesía y la sociología queda planteada ya desde las primeras páginas del tomo 1. El narrador no pierde de vista esta tensión, conflicto, librado en persona, entre la demanda interna de mayor cantidad de tiempo para desarrollar libremente el oficio de poeta, un determinado tipo de actividades que producirán con los años poemas y textos afines, entre ensayos, cuentos, poemas, tratados y repertorios poetilógicos, cartas, fragmentos autobiográficos o de sociología urbana, y el tiempo real que le insumieron sus prácticas de formación sociológica, más tarde el ejercicio rentado de la profesión en diversas instituciones y finalmente las investigaciones por su cuenta. Investigaciones sociológicas sobre la historia política nacional, tanto civil como militar. Además de los libros de poesía y afines, Cantón es autor de varios libros sobre el Parlamento de los años 1890, 1916 y 1946. El pequeño censo de 1927 y la política de los militares durante el siglo XX, la democracia constitucional y sus crisis y las elecciones de distintos años. La sección Publicaciones en Sociología de su página personal, www.dariocanton.com, consigna 10 títulos, los últimos editados en el 97 y 2005. En la sección Publicaciones en Literatura, la misma cantidad, lo que habla de un aparente equilibrio entre una carrera profesional y su proyecto vocacional. Pero el peso de estos 4 tomos de su autobiografía, más los 2 que faltan y otros que habrán de venir, es de esperar que lo confirmen, antes que nada y en pleno sentido, como escritor. Así, la paradoja de esta obra, que el mismo autor define
pasando de la primera a la tercera persona, como la autobiografía intelectual de quien soñó con ser un escritor, radica en que precisamente la obra viene a concretar ese sueño, no solo por lo que significa haberla escrito, es decir, el ejercicio constante de la práctica, sino por el reconocimiento que empieza a tener como tal. Si la primera entrevista que salió en 1968 en el semanario Análisis se la hicieron a título de sociólogo, como autor de materiales para el estudio de la sociología política argentina, la segunda, un año después, en 1969, salió en el suplemento cultural de Clarín, en la que ya remarcaban, un poco en calidad de rareza, la doble orientación de su proyecto intelectual y autoral. El copete de la entrevista se refiere a dos facetas aparentemente distintas e incomunicables entre sí, la investigación sociológica y la creación literaria, más precisamente la poesía. Los títulos de las obras nos lo recuerdan, sigue el periodista, que escrupulosamente nombra a todos y se olvida, lo que no es de extrañar, de la saga del peronismo. Las dos entrevistas reproducidas en el tomo naranja, el más voluminoso hasta ahora, que repasa su periodo de mayor productividad y apunta a un reconocimiento desparejo de su obra. En suma, escribe al final del volumen, al terminar el periodo transcurrido entre mis 35 y 43 años, el balance era así: ascenso, triunfo y desencanto de la carrera académica en sociología, publicación y gradual reconocimiento, menor que el esperado, en poesía, 3 libros editados, aparente triunfo en lo económico. Pero las respuestas de Cantón a Clarín religaban a nivel epistémico, ético y pulsional lo que en la práctica se le representaba más bien bajo la forma de tensión y conflicto. Pregunta: ¿su poesía está ligada a lo otro? Lo otro con minúscula, ¿no? Se refiere a la sociología. Respuesta: sí. Son dos modos de intentar ser exacto. Cronológicamente empecé a escribir poesía bastante antes que sociología, de modo que llegué a esta con cierta capacidad de expresión, cierto oficio para escribir en castellano. El capital lingüístico se diversifica e invierte en su formación como sociólogo, con lo que la producción poética se habría visto disminuida, aunque, y sigue Cantón, lo que me dio la sociología fue la oportunidad de pensar mejor, más sistemáticamente, por un lado, y por otro, la de superar mi provincianismo mental, sobre todo a través de los textos, pero también con viajes. Eso me fue muy útil para la poesía. Pregunta: ¿con qué palabras nos definiría ser poeta y ser sociólogo? Respuesta: con distintas, pero se las ahorro. Creo que en los dos casos, sin embargo, el intento es el mismo: ser actual, lo más posible, preciso, económico y original. Las diferencias más bien vendrían a ser entonces temáticas o de objeto, salvo, curiosamente, en su primer libro publicado, La saga del peronismo, que el copete de Clarín omite en la todavía estela del tabú impuesto por la Revolución Libertadora, ¿no? El célebre Decreto 4161. Su hermano Héctor, 10 años mayor que él, interlocutor epistolar más constante de sus años en Berkeley, su estilo puntilloso, administrador de la sociedad familiar, para Darío una suerte de representante de la ortodoxia y el conservadurismo de sus mayores. Mi familia, sólida como roca, con ciertas certezas básicas de lo que se ve, oye y se toca todos los días. Carta a Gittrick. A Cantón, al narrador en primera persona de su biografía, le preocupa tanto su posición dentro de la familia de origen, el último de la familia, el más inteligente y estudioso de la familia, miembro de la sociedad familiar Evidia e Indar de Cantón e hijos, etc., como su posición en el campo literario o en el subcampo de la poesía. Hay un hilo que conduce, o no, de su cierto desclasamiento, desviación respecto a la sólida roca familiar, su idea recurrente de vender, hacer cantar, como le sugiere Murena, su parte de la herencia, a su reacción de lesionado
ante la encuesta de 1977 del diario La Opinión, donde no se menciona su abecedario médico Cantón, aparecido ese año. O el acercamiento a la admirada y respetada María Rosalida, más las cartas y envíos de libros a Raimundo Lida, de quienes esperaba, con su atención, patente de existente, con su sapiencia, el señalamiento de mi lugar en la cadena de sus cultores, la gran cofradía a lo largo de los siglos. O en la nota adicional al tomo 3, color plomo, periodo 72-79, que se presenta hoy, que comenta un encuentro con Girri y reflexiona: mi suerte individual de autor finito y la de mis textos, en última instancia los únicos que podrán, para todo futuro previsible, seguir hablando por mí, esto es, decir que hubo una vez alguien en vida que llevó el nombre de Darío Cantón, depende en gran medida de la ceguera, mala voluntad, incapacidad, falta de tiempo, hijoputés, etc., o todo lo contrario, de quienes ocupan los lugares desde lo que se habla supuestamente de lo que hago, literatura. Si ellos, por lo que sea, comentan negativamente mis libros o, peor aún, ni siquiera me nombran, si, en pocas palabras, no se me tiene en cuenta en las publicaciones del área literatura a la que creo pertenecer por todo derecho, yo, evidentemente, no existo. Hay, al pie de la página 71 del tomo azul, una nota exenta de todo populismo que aborda el tema de los esquemas tácticos de los equipos de fútbol, las distintas maneras de pararse en la cancha, las nuevas distribuciones de los jugadores según, podría decirse, las nuevas ideologías futbolísticas, que se renuevan, según Cantón, cada 2 o 3 décadas. La nota aparece en calidad de detalle anecdótico del paso del tiempo, pero a la luz de las preocupaciones constantes del narrador, no puede dejar de leerse como una metáfora en clave deportiva de la posición de los escritores en su específico campo de juego. Cantón le da mucha relevancia a las notas al pie, tanto que el cuerpo de la tipografía de las notas es igual o más grande que el texto principal, en el supuesto de que pueda considerarse principal a lo que está arriba y secundario a lo que aparece abajo. Pero la idiosincrasia filosófica de Cantón, como hace notar un corresponsal portugués, todo es importante, nada es importante, aunque lo mejor convenga parafrasear así: o todo es importante o nada es importante. Tomo a tomo, año tras año, el narrador va haciendo un seguimiento cronológico de los cambios en las relaciones de fuerza entre la poesía y la sociología, sin descartar las ventajas que una le pueda reportar a la otra, sobre todo la sociología a la poesía, con la ventaja, a mi juicio, en este caso, de ser alguien con formación profesional en sociología, lo que creo favorece la suficiente distancia. Se lee en el plan con el que Cantón se postuló a la beca Guggenheim en el 78, que no le fue concedida. Y un rasgo de humor o de ironía, constante y discretamente subrayado por Cantón, que consiste en reconocer, a la fecha del juicio, los errores de acción o de percepción del pasado. Ver yo mis errores en el tomo 2, tercer matrimonio, página 256. Y en recalcar, en vez de, como hacen otros, soslayar los que considera fracasos de su carrera literaria, profesional, económica y en los distintos planos más personales, su historia sentimental, parejas, sus paternidades, su relación con la sociedad familiar, un pedazo de campo en Uruguay, 6ª parte de la herencia del abuelo materno, unas 200 hectáreas, y en última instancia su relación con la madre. El patos edípico, a veces eclipsado por la prosa y los versos que le insumen sus paternidades y sus relaciones de pareja, campea en los poemas que después van a reunirse en poemas familiares, pero también en la prosa más estrictamente autobiográfica. El tomo azul, que empieza con la llegada de Cantón a Estados Unidos, dejando mujer e hijo en Buenos Aires, termina cerrando el círculo con su vuelta a la Argentina
dejando ex mujer e hijo en Berkeley. Y cito: el 24 de septiembre llegué a Ezeiza. Fui a lo de mis ex suegros a buscar las llaves y con ellas a mi casa en el barrio de Parque Chacabuco. Desde allí, con un teléfono colocado en mi ausencia, otro detalle anecdótico del paso del tiempo, llamé a mi madre para decirle que había llegado bien. Por primera vez, después de 3 años, nos oímos la voz. Fin del tomo 1, periodo 60-63. Empieza el tomo 2, periodo naranja. Los años del Ditela, 63-71. Periodo pródigo en publicaciones de poesía y sociología, dice el texto de contratapa, sin firma, pero también de pronunciados altibajos amorosos y afectivos, etc. Desencanto de la carrera académica y deseoso de volcarse por entero al trabajo de la poesía. Es el mismo narrador que pasa de la primera a la tercera persona, sintetizando en grandes líneas lo que al interior del tomo desarrolla y analiza en primera persona, monologando o interpelando a otros nombres a lo largo de 433 páginas. Y con el mismo humor, otra serie que se articula con la de los fracasos, la serie de las contrafácticas, que señalan otra dimensión de la autobiografía, como un rebote del movimiento hacia el pasado que se aventura en el terreno de lo posible, lo que hubiera sido si. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo en el 61, se hubiera animado a alargar la sociología, incumpliendo sus obligaciones con el CONICET, desoyendo los cantos de sirena de Gino Germani desde Buenos Aires, y hubiera satisfecho su reclamo de dedicación absoluta a la literatura? Al no hacerlo, se decía él mismo, quizá me privé de la experiencia que pueda hacer más profunda mi vida y mi obra. Contrafácticas, dudas eternas. ¿Qué hubiera pasado si Cantón no hubiera declinado la invitación a publicar la saga del peronismo en una revista chilena como le ofreció Fernando Alegría en el 62? Eso hubiera podido cambiar mi historia, aunque no sé si para hacerla mejor. Es más, ¿cuál sería la posición de Darío Cantón dentro del subcampo literario de la poesía si directamente hubiese sido chileno? Como con Picasso en el tomo 1, en el tomo 2 probó suerte con Piazzolla. Paro, si no tengo... Yo lo termino así. Bueno, decía, como con Picasso en el tomo 1, en el tomo 2 probó suerte con Piazzolla. ¿Qué hubiera sido de Cantón y de la historia del tango si Piazzolla en los 60 hubiese superado su mal gusto, su preferencia literaria por Horacio Ferrer, y hubiese aceptado la propuesta de Cantón de hacer una suerte de cantata con la saga del peronismo? Me dijo amablemente que no. Amablemente. Me dijo amablemente que no, sin que recuerde si me dio alguna razón. Solo mucho después llegué a saber, sin que esté seguro de que eso haya influido para su negativa, de su cerrado antiperonismo, seguido de un extenso juicio a la fecha, fines de los 80, con nueva vuelta de tuerca en 2005, en la que Cantón da la noticia de una epopeya argentina de Piazzolla en el año 52. Cantón abandona los libros al pie de la imprenta y los datos o rectificaciones que le llegan tarde los incluye en el tomo siguiente. Es una máquina de consignar datos. Nunca es tarde para agregar un detalle, por anecdótico que parezca. La perfección es, dice su autor, un poema que muestra Antigua hilacha, en referencia a la rebuscada interpretación que le hizo cometer en la primaria un error muy caro a su ego. Yo era el mejor de mi clase. Su sorprendente competencia lingüística a los 9 años le hizo una mala pasada. Me forzó a un error por hipercorrección. Escribiendo al dictado, la yegua excita, es decir, vacila, en lugar del correcto la yeguecita, con diéresis en la U. Lo que indujo
encadena inconsciente a un error ortográfico en un poema publicado 30 años después e inadvertido durante casi 20 años más. Lo que da pie a esta exquisita contrafáctica. Si yo hubiera sido criado en un área lingüística en la que se distinguieran naturalmente los sonidos de la C y de la S, o si el maestro que tenía lo hubiera hecho en forma regular como recurso didáctico, la historia no habría sido la misma. Historia con minúscula, claro. La negativa de Piazzolla, llevada in pectore durante 4 décadas, es otra de las tantas muestras del funcionamiento de la memoria autobiográfica de Cantón y de la máquina del tiempo que viene a ser el vehículo del narrador de la autobiografía. Pueden pasar entre 15 y 20 años, si no más, para que se advierta algo como lo que acabo de contar, en que un episodio infantil, 9 años, el episodio Yegüecita, se reflejaría en una experiencia adulta, 36 años, yegua con diéresis, y llegaría a la conciencia 22 años después, a los 58, cuando es advertido el error en la página impresa. Pero como Cantón está interesado también en la posteridad, me interesa el futuro, tomo 1, carta Gitric, comenta a pie de página, con esto, las décadas de atraso en la toma de conciencia, inevitablemente los últimos 20 años de mi vida se quedarán sin autocrítica. La larga serie de auto que recorre el texto autobiográfico, autoexamen, autosuficiente, autorretrato, autopercepción, autoafirmación, énfasis autoafirmativo, autonomía, autoanálisis, autovacuna, etc. Las 10 páginas de apuntes retrospectivos del verano septentrional de 1971, que ilustran las contradicciones a que se ve llevado el que quiere ser escritor y debe hacer otra cosa para vivir, concluyen con la redacción del poema Oficio, en cuya imagen final el poeta es comparado con un galgo corriendo por la pista tras la liebre inalcanzable, donde se funde la idea del ideal artístico con la más popular de correr la liebre, es decir, sufrir privaciones económicas. Anotación correspondiente al 14 del 8 del 61, en la que se debate entre lo que considera lo más ideal, hacer lo que se me ocurra con plata y sin sociología, y lo menos ideal, hacer lo que se me ocurra mientras pueda y trabajar con sociología. Y la conclusión: a pesar de que tengo elementos para decidir, no me decido por lo que quiero porque no me atrevo. En definitiva, estos devaneos obsesivos e indecisiones que fueron tema recurrente de Cantón y de sus parejas, sentir que no hacía lo suficiente por mi escritura de poesía o no concretaba su elección en forma definitiva como única ocupación, son un tema recurrente también a nivel de la narración, tanto bajo la forma de vida recordada, es decir, discurso autobiográfico propiamente dicho, como bajo la forma de documentos de época, en una amplia gama que incluye poemas, ensayos, cartas A, muchas, cartas D, muchísimas, entrevistas, fragmentos de libros ajenos, fotos, manuscritos, planos, cuadros sinópticos, fragmentos de diarios, boletas de compraventa, anotaciones, reflexiones antes o después de la terapia de grupo, memorándum, declaraciones colectivas, prólogos, reseñas, balances, reproducciones de tapas de libros, dibujos, etcétera, etcétera. De la misma llama engloba bajo el común denominador de su carácter autobiográfico todo un repertorio de tipos de textos y materiales gráficos que llevarían mucho espacio enumerar y eventualmente clasificar. Como se lee en la contratapa, el primer tomo, Período Azul, es la historia de quien deseaba vivir solamente para la literatura, mientras debía cumplir con sus compromisos de becario del CONICET y estudiar sociología en Berkeley. Esta tensión entre la poesía y la sociología, a su vez en tensión con la familia, Carta a Mitrani, el tema de la familia y su relación con la carrera profesional vocacional es de nunca acabar, y a continuación manifiesta sus fantasías de irse lejos. Estocolmo, por ejemplo, para estar solo, escribir y leer.
Cantón lleva adelante desde muy temprano una especie de cruzada por, se diría, demitificar y remitificar el proceso de composición de un poema, mostrar la cocina, que adquiere forma y denominación como cuento de poema, un género y un formato particularmente desarrollado por Cantón y que está en el origen y el centro del proyecto autobiográfico. En el discontinuo de formatos discursivos que se intercalan en la linealidad de la narración autobiográfica, llena de proyectos y retroyectos, los cuentos, tanto de libros como de poemas, marcan el paso de la marcha general. Son los nódulos en torno a los que se organizan los distintos materiales. Los cuentos de poemas narran en prosa las condiciones materiales de producción poética, las circunstancias objetivas, subjetivas del origen y desarrollo de un poema, desde su escritura original, que aparece con todos los versos numerados a la izquierda, lo que remarca el paso del tiempo, hasta su versión final, ya libre de números y tachaduras, a punto de separarse del cuento. Bueno, podría parar. Se podría retomar. Pietro Piazzolla es músico, el Pipi Piazzolla, ¿no? La batería de jazz. Puede ser otro ritmo, pero yo creo que hay que explorar por ahí. Hay que volver a la carga. Yo quiero terminar, tenemos algo para tomar y comer ahora, pero quiero simplemente agradecer a las personas que están acá conmigo, que han sido muy generosos, a la persona que nos está filmando allá atrás, además a algunos comentaristas que he tenido, Ana Porrúa, Osvaldo Aguirre, Guillermo Piro, a la gente que ha trabajado conmigo en el día a día, Ana Clara Suifet, Elizabeth Fiorotto, Mariana Vázquez, a lectores, correctores y ayudas en general. Espero no olvidarme de nadie. Eve Clementi, Marcelina Jarma, Elsa Tarlowski, Silvina Veleiro, Amanda Tubes, Ariel Dillon y mis hijos. Y por último, a la gente que trabaja también para hacer que los libros sean lo que son. Creo que muy bien presentados, en fin, libros de los que por lo menos yo estoy muy contento y orgulloso, que son Rubén Fontana y Victoria, su colaboradora más estrecha. A todos ellos, muchísimas gracias. Daniel nos ha dado la idea de que todo está conectado. O sea, se puede empezar por el tomo del color que a cada uno le guste, pero sería bueno si algunos de ustedes quieren hacer alguna reflexión breve y para ir después con más entusiasmo al Piscolabis que organizó Darío. Gitric no es. Pero te invitamos a venir acá, ¿no? Por razones de micrófono, sí, por favor. No, le llevamos el micrófono. Espera. ¿Le llevamos? Ah, bueno. Digo, Daniel trae un dato sobre Darío que no conocía yo, que es que estuvo a punto de gozar de 200 hectáreas de campo, lo cual lo habría convertido en un miembro de la oligarquía agrícola-ganadera. Y si así hubiera sido, habría sido objeto del trabajo de Miguel, ¿no? Sociología rural. Bueno, la verdad sobre Cantón. Por suerte no lo hizo y para compensar escribió la saga del peronismo. No se fuera a creer que era cómplice de la terrible oligarquía argentina que tanto daño causó. Yo hablé con Darío de este asunto y la verdad es que me estoy un poco decepcionado porque no me mencionó entre los lectores. Está buscando prestigio y entonces está hablando de otra gente, ¿no? No, perdón, hablaba de lectores recientes. Le voy a aclarar. ¿Yo? No. Bueno, no importa. Déjame que te diga. No, digo, me estaba pensando en esto, ¿no?
¿Y qué tal si estos libros no fueran una autobiografía? Les someto el tema, ¿no?, para que pensarlo un poco, y yo también lo pienso, y no es que sea una butad. Pienso en esto, por este lado, ¿qué pasaría si este libro cae en manos de un lector que no sabe nada sobre Darío Cantón? Lo leería, seguramente con el mismo interés con que lo leemos nosotros, se preguntaría, podría preguntarse dos cosas. Si es un lector corriente, podría decir, ¿quién es este tipo? Así como nos pasa a veces cuando descubrimos en una librería un libro que no sabemos de quién es, nos interesa, nos atrapa, nos proyectamos en él y decimos quién es este tipo, quién es. Y la de un lector menos, digamos, un poco más sofisticado, que diría, esto no es una construcción muy particular, no es. ¿Será verdad? Me tengo que poner en la posición de pensar en la verdad de lo que se dice en un texto, de la verdad de experiencia, de la verdad de vivencia, o se trata quizás de otra cosa. Y yo me estoy inclinando por esto, y de esto he hablado con Darío también. A mí me parece que este libro lo veo, digamos, de dos maneras, ¿no? Estos libros. Por un lado, como una construcción gigantesca, de una ambición extraordinaria, que pocas veces se ha visto en la literatura argentina y en otras literaturas también. Eso que se llaman autobiografías, por ejemplo, la última importante que leí, la de Victorio Campo, es un relato cronológico de sus proezas, de sus desgracias, etc. Aquí nos enteramos, aquí hay papeles o hay escritos que hablan, por ejemplo, de la radiografía del ojo. ¿Qué tiene que ver esto con la autobiografía? A menos que uno sepa que los avatares por los que pasó Darío, simpatice con ellos y lo reconozca y diga, es cierto, yo supe que tuvo un problema en los ojos y por lo tanto ahora lo pone acá. ¿Eso tiene interés? Pero tiene interés por otra cosa, porque es capaz de integrar un texto con materiales de ese tipo, que ha ido juntando, como todos los que escriben, juntan cosas, experiencias, recuerdos, etc. Él también, papeles. Los acumula, los ordena, los organiza en un trabajo que fue, me consta, bastante dramático, porque esa cantidad de material, darle forma, darle una estructura, era ya una tarea de escritura. Puede ser que algunas cosas hubieran estado escritas antes, pero en el conjunto se recontextualizan y dan un producto completamente diferente de lo que la palabra autobiografía convoca, que es a saber quién es el sujeto y se hizo la verdad o la mentira acerca de su propia vida. Yo no lo he leído así, yo conozco la vida de Darío porque hemos sido compañeros durante muchos años, lo sé, hemos hablado muchísimo, pero yo lo leí de otro modo, no lo leí comentando sus cosas, sus problemas, sus gracias y desgracias, sino lo leí como una propuesta que realmente a mí me dejó muy descolocado, en el sentido de que yo, como todo el mundo, hago lecturas convencionales, leo un texto ordenado, me gusta, no me gusta, puedo criticar, puedo ver alguna cosa, pero esto me dejó completamente perplejo, porque yo estaba en presencia de algo diferente, y no simplemente del conocimiento de un sujeto a quien, por otro lado, conozco, quiero, estimo, he seguido, etcétera, que no, en fin, sé quién es, pero lo que este texto me mostró, yo no lo sabía, me sorprendió, me dejó, vuelvo a decirlo, descolocado como lector, ¿no? Y eso a mí me parece que esto es una cosa muy nueva, tan nueva me parece, que constituye no un balance de su tarea poética anterior y todo eso, sino me da la impresión de que su tarea poética anterior culmina en este libro. Es decir, es todo un proceso por el cual felizmente llegó a esto. No es que aquello quede anulado y descartado. Los poemas son de una poética
son de una poética que yo comparto, que yo estimo, que yo creo en ese tipo de poesía, pero la poesía como experiencia vital, ¿no?, culmina en este libro, como si lo hubiera presentido antes de empezar a escribir, de ahí la insistencia en el querer ser escritor, etc., ¿no? Una última reflexión que venía pensando. En algún momento una frase de Roland Barthes me impresionó muchísimo, me gustó muchísimo. Era después de un viaje al Japón, dijo: ¿no será posible leer un país como se lee un texto? Frase misteriosa, sugerente, tan inteligente como las que siempre él emitía, ¿no? La pregunta sería esta, ya pasando a la materia de este libro: ¿no será posible leer un cuerpo como un texto? Leer una persona como un texto, no como una persona, leerlo como un texto, es decir, como algo que se despliega, se desarrolla, se construye de una manera, digamos, que tiene que ver con esta instancia literaria, con lo que podría ser el espacio literario propiamente dicho, y no la exhibición de desgracias, gracias, como decía Quevedo. ¿Se acuerdan ese poema que no quiero mencionar ahora, en el que la palabra gracias y desgracias es lo esencial? Bueno, gracias. Yo personalmente me muero ganas de discutir esto, particularmente un poquito, yo no, para ser ejemplo de un lector que no conoce a Darío Cantón, de hecho yo no conozco a Darío Cantón, no lo conocía hasta esta noche, y la verdad que estaba bastante ansiosa por conocerlo, porque lo conocí antes, cuando leí lo que yo creo que es una autobiografía, y quiero, digamos, dar mi opinión sobre esto. Y toda autobiografía es novelística, y toda autobiografía es una ficción. Quiero decir, el que escribe su propia vida necesita de todos los procedimientos de la ficción para poder contarla. Yo creo que la autobiografía de Cantón marca una diferencia muy contundente con una autobiografía clásica. Yo, de hecho, lo dije en un momento: pensemos en cualquier autobiografía de cualquier escritor o de cualquier artista, digamos, que es una autobiografía escrita antes de ser escrita, ¿no? Uno puede imaginar la vida de un escritor. Lo que a mí me resultó muy intenso en los tomos de Darío es la utilización que hace del documento. Y el documento en esta autobiografía tiene una relación con el testimonio y con la verdad que me parece que no se puede pasar por alto. Pero creo yo que el estatuto que rige la lectura de esta obra es la de la verdad y la de la autobiografía. Por supuesto, somos lectores posmodernos y ya no creemos en que haya una verdad que pueda decirse de modo transparente. Pero me parece que no pierde esta obra, no pierde en absoluto su valor artístico, porque trate de una vida particularísima que es la de Darío Cantón y no la de ningún otro, ¿no? Quería decir esto porque sé que Noé lo conoce a Darío desde toda la vida. De hecho, es un personaje más en la autobiografía de Cantón, Noé. Ahí están sus cartas. Y yo, como no lo conozco de toda la vida, me parecía que contraponer, y todos ustedes, o la mayoría de ustedes conocen a Darío con anterioridad, y como yo no, me pareció que podía ser una visión diferente de lo que puede un libro, ¿no?, en relación a una vida. Y aparte porque creo, y esto me parece que es muy contundente en la obra de Darío, que la relación que él mantiene con la vida la mantiene mediada por la escritura. No hay forma, él es todas sus funciones sentimentales, profesionales, artísticas, están mediadas por la escritura, siempre. Y eso es un dato muy relevante en la obra, ¿no? Que no hay vida fuera de la escritura. La obra parece decir esto: no hay vida individual, no hay vida de Darío Cantón fuera del ejercicio de la escritura, ¿no? Eso. Decía yo que las presentaciones anteriores de Nora y Daniel y lo de Noé me resultaban realmente importantes para
para proponer otro modo de verlo de Darío, y que sería realmente muy nocivo para la idea que tiene Darío de lo que esto puede significar. Darío habla a veces de la supervivencia después de la muerte, de la fama, de lo que van a leer. Bueno, yo creo que la importancia de este libro está en que uno se puede olvidar de quién es Darío, no saber quién es. Lo que dice Nora es algo así como que tenemos una autobiografía que usa recursos novelísticos como todas las autobiografías. Y si querés yo diría que tenemos una novela que usa recursos autobiográficos, ¿no? Imagínense, hay cantidad de gente que no conoce a Darío. Si este libro interesa, o puede interesar, no es porque sea una biografía de Darío. Bueno, muchos tenemos la tendencia de tratar de olvidarnos de saber quiénes son los autores de los libros, los músicos o los pintores, y bueno, aquí tenemos la obra, ¿no? Entonces, esta obra es una muestra realmente muy lograda de cómo en las vidas del señor X, por salvar la identidad podemos poner DC, del señor DC, se cruzan tantos acontecimientos, ideas, experiencias. No, eso es lo que puede ser rico del libro. Si es una autobiografía y si es de Darío, en última instancia no importa, ¿no? Creo que es un planteo lindo para pensarlo, ¿no? Y para utilizarlo cuando uno lee, en lugar de decir, aquí Darío se encontró, pero a ese tipo le dio pelota. No, eso no tiene ninguna importancia. ¿Daniel o alguno del público quiere decir algo? Comamos. ¿Será falta de ideas o exceso de hambre? ¿Qué te parece? Puedo leer las 10 páginas que me quedan. No, gracias a todos.